Bueno, vamos a estar con una enseñanza, hermano. Los débiles de la fe. En el libro de Romanos 14. A veces, hermano, nosotros nos falta paciencia. A veces, amados hermanos, no tenemos esa disponibilidad del tiempo. Pero netamente, mis hermanos, hay bastante de lo que hablamos de la debilidad de la fe, mis hermanos. Cuando hablamos de debilidad de la fe, inmediatamente es cuando aquel hombre, de pronto, muchas de las veces pasa estos casos, me he dado cuenta muchas veces, amados hermanos, porque netamente, mis hermanos, no estamos bajo el concepto, de tener esa enseñanza, hermano, que netamente nos corresponde cuando recién nosotros empezamos en las cosas de Dios, mis amados hermanos. ¿Ya? Porque nosotros necesitamos, cuando estamos, hermanos, aprendiendo recién, estamos con el primer amor, porque la Biblia te está hablando, mi hermano, estamos hablando de los débiles de la fe, te está hablando del año agradable del Señor, hermano. Ya le voy a explicar por qué. Dice los débiles de la fe, capítulo 14 del libro de los Romanos. Ahí vamos a enseñarnos, hermano. Amén. 14 de Romanos, capítulo 14. Vamos del 1 al 6, 7, según como nos vaya dando la palabra. ¿Me entiendes? Amén. Honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, a todos los hermanos. Dice la palabra: recibid al débil en la fe, pero no para contender, ¿ya?, sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, dice. Otro que es débil, como legumbre. Mire, el que come no menosprecie, hermano, al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios te ha recibido. Ahí viene una pregunta, hermano. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, dice, porque poderoso es el Señor, dice, en hacerle estar firme, amados hermanos. Dice, uno hace diferencia entre el día a día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, hermano. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, amados hermanos. Hablamos en este momento, mis hermanos, de una sensibilidad espiritual. Hermano, cuando nosotros tenemos, hermano, una debilidad espiritual, inmediatamente, mis hermanos, amados hermanos, llamamos debilidad espiritual primeramente lo que es flaquezas espirituales, deslices espirituales, porque eso habla la palabra también, ¿ya? Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la benignidad, puede ser la bondad, puede ser, hermano, la parte también de la paciencia, y también mansedumbre, puede ser también la longanimidad, ¿me entienden? Es una parte esencial, amados hermanos, para nosotros poder estar en la ruta, en la vía espiritual de nuestro Padre Celestial. Porque acordémonos, amados hermanos, que cuando hablamos de los débiles de la fe, mis hermanos, pueden ser hombres que recién entran, hermano, a las cosas de Dios. Pero muchas de las veces no tenemos paciencia para esto. Muchas veces estamos siendo opuestos a lo que ellos tienen que aprender netamente, mis amados hermanos.
Mire que en estos tiempos, mis hermanos, hablamos de una maduración espiritual que no existe. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque netamente nosotros tenemos, mis hermanos, no tenemos más bien esa paciencia. Y es decir, muchas de las veces, por ejemplo, en el momento que en mi caso me tocó también hacer muchas preguntas a hombres de Dios, pastores, hermanos, para lo cual no fueron respondidas, mis hermanos. Son preguntas que muchas de las veces tardaban en responderme o no respondían, o me respondían pasado mañana, después de 2 o 3 días, y nunca llegaban, hermano, a la certitud de la respondencia. Porque oiga, cuando usted ha sido llamado, un hombre de Dios, un hombre llamado, hermano, discúlpeme, usted es preguntón. Está como, es cuando uno recién entra a estudiar, hermano, usted hace muchas preguntas. De pronto, cuando éramos estudiantes de la Biblia y de todo lo que sea, hermano, somos preguntones. ¿Por qué? Porque queremos saber las cosas de Dios, ¿me entiende? Ya, y esa es una parte, esa es la parte cuando usted recién comienza, la parte de debilidad de la fe, los débiles de la fe, cuando recién comienza. Pero hay otro punto también muy importante, amados hermanos. Acuérdense que no solamente los débiles de la fe son los que recién entran, sino también, hermano, los que están ya, hermano, en las cosas de Dios, y estamos pasando, hermano, si no es delicias espirituales, estamos pasando también, hermano, quebrantos espirituales, hermano. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando este tipo de cosas, la verdad que nosotros quebrantamos, hermano, quebrantamos nuestro espíritu, hermano. Muchas de las veces es por lo que tenemos que mantenernos en oración. Cuando hablamos de un hombre ya maduro en la fe, que tiene su medida de fe, hermano, pero muchas de las veces flaqueamos, hermano, porque son flaquezas espirituales netamente estas, hermano. Nosotros tenemos que mantenernos en oración. O muchas de las veces también cuando hombres de Dios se encuentran predicando en la palabra, todo eso, y de pronto tenemos una caída espiritual, digamos unas flaquezas espirituales, de pronto se nos muere un familiar, de pronto nos pasa algo con un hijo, una madre, un padre, un hermano, una hermana, algo de la iglesia, usted sabe. Entonces, muchos pueden ser esos puntos, pero le digo algo, mis amados hermanos, todo tenemos que ponerle en manos de Dios, ¿ya? Poner en manos de Dios para que nosotros seamos sostenidos espiritualmente en esa parte que es muy sensible, hermano. Cuando nosotros tenemos problemas, hermanos, de esa índole, acuérdense que cuando nosotros estamos orando, nunca usted, escúcheme, nunca usted deje de pedir por lo suyo. No, o sea, no digo el primer orden, pero acuérdense que nosotros tenemos que, hermano, cuidar el jardín de Dios para que Dios cuide nuestra familia, nuestro jardín, ¿me entiende? Es decir, hermano, dice, y le digo con versículos bíblicos, amados hermanos, porque dice, mire, aquellos discípulos, aquellos hombres que han sido llamados por Dios, dice la Biblia y la palabra, mis amados hermanos, que aquel que no deje, escúcheme, padre, madre, hijo, hermana, hermano, no es digno de ser mi discípulo, dice la Biblia, hermano. Ahora, no por eso yo tampoco lo voy a mandar a dejar a su padre, a su madre, a su mujer. No, hermano, perdone usted. Para eso son los llamados, hermano. Para eso son los hombres llamados por Dios. Pero muchas de las veces vemos que no aplicamos, hermano, por ejemplo, yo le estuve hablando hace unos minutos de lo que es las 9 frutos del Espíritu Santo, ¿recuerda, hermano? Nosotros también tenemos que explicar y aplicar, hermano, lo que son los siete espíritus de Dios, que están presentes en el libro de Isaías 11:2, 11:1. El tronco de Isaí nace, hermano, el espíritu de Jehová, que es uno, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de consejo y el espíritu de temor a Jehová. Todos esos espíritus se asientan sobre el hombre de Dios, amados hermanos. Es decir, que por eso es que Dios nos da inteligencia, Dios le da, hermano, conocimiento, Dios le da sabiduría para que usted pueda discernir todas estas cosas, pasar todos estos problemas, amados hermanos. ¿Ya? Y hablar esa parte que cuando nosotros se nos debilita la fe, hermano, no digo que no, a todos nos puede pasar. A tú, a mí, a todos nos puede pasar.
Pero una parte muy esencial le voy a decir, amados hermanos, que cuando nos pasan esas cosas tenemos que estar muy parados con una firmeza, una extrema firmeza en la oración, mis hermanos. Es decir, que nosotros tenemos que poner en manos de Dios nuestros hijos, tenemos que poner en manos de Dios nuestros estudios, tenemos que poner en manos de Dios la iglesia, tenemos que poner en manos de Dios nuestros padres, nuestros hijos. Tenemos que poner en manos de Dios a nuestros siervos, consiervos, a nuestros ancianos de iglesia. Tenemos que poner en manos de Dios todo aquello, amados hermanos. Acuérdense que cuando Dios a usted le concede algo es porque usted se lo ha pedido. Hablando 10:10 de Romanos, dice, con el corazón se crea para justicia y con la boca se abre y se dice para condenación, salvación, vida eterna, ¿no? Con la boca, hermano. Es decir, cuando nosotros, hermanos, estamos, lo que hablamos con vuestra boca, de pronto eso se cumple. ¿Me entienden? Entonces, esa parte es muy esencial. Porque mire, nosotros, por ejemplo, en esa debilidad de la fe que estábamos hablando, hermano, hablamos de dos tipos de hombres. El hombre que recién comienza en las cosas de Dios, hermano, que todavía no se le ha sido entregada la medida de fe, hermano, pero hay otros que sí le ha sido entregada medida de fe, pero estamos pasando de pronto flaquezas espirituales, estamos pasando delicias espirituales, amados hermanos. O un punto más importante de los comportamientos del cristiano, hermano, también a veces estamos en cárcel espiritual. ¿Y cuándo salimos de la cárcel espiritual? Hasta que no hayamos pagado el último cuadrante. Acuérdense, hermano, y siempre lo digo, el cristiano tiene dos canchas, dos. La primera cancha es el desierto, que es muy amplio, muy grande, en donde Dios tiene a muchos de sus hijos. ¿Ya? La otra parte, cuando tú ya desobedeciste a Dios, cuando tú ya flaqueaste, cuando tú ya tienes muchos delicias espirituales, cuando tú, ya en el desierto, escúcheme, tú tienes muchas cárceles espirituales por tener odio, rencor a tus hermanos, envidia, todas esas cosas, odio, rencor, eso no es comida para un cristiano, le digo. Usted si tiene odio, rencor a alguna hermana, algún hermano, a su papá, a su prima, a su tía, no sé a quién, usted vote, porque eso es basura para el alma, para el corazón. Y a menos, estoy hablando de los hombres, escúcheme, no hablamos de los débiles de la fe. A nosotros se nos debilita la fe, hermano, cuando sufrimos un quebranto. Ya, conociendo las cosas de Dios, amados hermanos, tenemos que poner en manos de Dios todo, hermano. Ya, y además hablamos de los débiles de la fe, los que recién entran también a las cosas de Dios. Ya, entonces estoy hablando de los hombres que conocemos las cosas de Dios, amados hermanos. De pronto flaqueamos, de pronto tenemos algunas flaquezas espirituales, o de pronto, hermano, caemos en cárcel espiritual, estando dentro del desierto de la primera cancha, porque son dos canchas, hermano. La otra cancha, hermano, es ya el cautiverio. Ya cuando usted, escúcheme, usted tiene muchos problemas, usted tiene mucho odio, mucho rencor, muchas cosas malas, cosas feas en su corazón, Dios se encarga de ponerle cárcel espiritual, hermano, y no saldrá hasta que no pague el último cuadrante. Dice 5:23 del libro de Mateo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nosotros, hermano, estamos en las cosas de Dios, hermano, y tenemos todas esas cosas, esos son repujes para vuestro corazón, son, hermano, son bloqueos, hermano, para las cosas espirituales. Y acuérdense lo que dice la palabra, y está escrito, que en la ira del hombre no actúa la justicia divina de Dios. Es una parte esencial en donde el hombre de Dios cae, hermano. ¿Ya? Y vuelvo y repito, hay dos canchas, hermano, en donde Dios nos hace a nosotros, en el desierto, hermano. Ahí estamos. Y Dios nos pone muchas pruebas, hermano. Dios nos pone en el desierto, nos pone fuego, nos quema con fuego, como dice la Biblia, el libro de Zacarías 13:7 en adelante. De aquella tercera parte, esos hombres que van a ser elegidos para juzgar con Jesús arriba por 1000 años, hermano. Esos hombres van a ser los que han recibido facultad para juzgar.
Esos hombres van a ser quemados con el fuego, hermano, de Dios. Esos hombres van así como se queman la plata para buscar su pureza en el crisol, hermano. Y el oro en la hornaza, así como se quema el oro en la hornaza, buscándole pureza también. Así va a ser tratada esa parte especial de seres humanos que van a ser llevados para el cielo, hermano, con Jesús para gobernar durante 1000 años, hermano, hasta que complete, hermano, el número de sus escogidos. Ahí van a subir. O sea, suben, completa el número de sus escogidos, suben. De ahí para allá, las otras 2 partes quedarán. Todavía quedará pueblo de Dios aquí. Ya eso van a ser muertos de espada, muertos por testimonio, hermano. A jugar, dice la Biblia, aún a las 12 tribus de Israel. Porque si Dios quiso así, Él lo quiso, hermano. Yo le estoy hablando también de los 2 olivos, acuérdense. El primer olivo es el olivo santo, el olivo del pueblo de Israel. El segundo olivo son los gentiles, hermanos, es la iglesia gentil, ¿me entiendes? Entonces, Dios ahorita, a los que invité, dice Dios en la parábola de los convidados, ¿recuerda? Yo a ellos los invité, pero no estuvieron conmigo, pero no estuvieron estuvieron conmigo, pero no vinieron conmigo y la verdad que no están para mí. Dijo eso. Y ahí para allá le puso el ojo al pueblo gentil, amados hermanos, que hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, hermanos, le sigue dando fuego, escúcheme, a todos aquellos hijos, llamados hijos, hermanos, y a ellos los tiene en el desierto. Dios nos tiene en el desierto dándonos para pulirnos más, hermanos, para ver la facultad que tenemos en nuestras almas, en nuestros corazones. Porque el único, hermano, que lee los corazones es el Dios de los cielos, amados hermanos. Y ordenó a su Hijo una gran misión que la tiene hasta el día de hoy y todavía no termina esa misión, hermano. Tiene que venir otra vez a coger el número de sus escogidos para juzgar, amados hermanos. Porque, escúcheme, le digo que no termina la misión porque ahí habla del capítulo 15. Todo el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, por medio del apóstol Pablo, habla claramente que Jesús no termina su misión todavía. Jesús tiene que entregarle este mundo limpiecito, hermano, limpio de inmundicia, limpio de maldad, limpio de cosas vanas, hermano, de la mundanidad. La va a hacer pedazo el mismo Jesús Santo de Gloria, hermano. Ya, ese como ángel guerrero, amados hermanos, Jesús y sus ángeles van a derribar toda la gran guerra del Armagedón, recuerda, ahí va a ser una gran guerra, pero usted sabe que para Dios no hay nada imposible, hermano, no hay ejército que le quede bueno, y todos aquellos, hermanos, van a ser derrotados y todas esas cosas, mi hermano, para lo cual, hermano, va a entregar el mundo limpio, hermano, y sin cosas que no le agraden a Dios. Esa es una parte esencial, amados hermanos. Mire con los débiles la fe y la debilidad de los hombres santos también que ya están trabajando en las cosas de Dios, que Dios los prueba en el desierto, sigue la prueba en el desierto, hermano. De ahí no nos saca hasta no pulirnos, hermano. Y la otra cancha que es la cautividad, le hablé de 2 canchas, el desierto y acá la cautividad. Ya cuando tú no buscas perdón, tú no buscas perdón a nadie, le pides perdón. Ya cuando estás cargado de ira, tu corazón lleno de cosas, ya Dios te lleva, no, hermano, perdón que le diga así, pero déjeme decirle algo, ya Dios entrega tu alma a cautividad, en donde ya Dios no va a ser tu profesor, sino el mismo Satanás, hermano, que va a mandar en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque eso es algo, hermanos, que vamos a tener mucho percance en la vida espiritual. Nosotros vamos a tener muchas pruebas, amados hermanos. Son pruebas que desde el primer momento, hermanos, desde que nosotros ya invocamos a Dios, tenemos que pedir perdón, no solamente a nuestras vidas. Tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que pedirle perdón a nuestra familia, tenemos que pedirle perdón, hermano, aún, hermano, por el pecado de mirada y todo eso, hermano, para lo cual tenemos que buscar, hermano, esa salvación eterna para que Dios, hermano, con su eterna misericordia, sea saneando nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras fallas, hermano, porque de cualquier manera fallamos, somos humanos, amados hermanos. Dijo el apóstol Pablo, aunque estamos en la carne, pero no militamos en la carne, militamos en el espíritu, ¿me entiendes? Porque día a día tenemos que mancillar la carne para poder matar eso, hermano.
Acuérdense que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos, sino vuestras almas ya limpias, puras y de corazón, mediante el Espíritu Santo de Dios en nosotros, amados hermanos. De esa manera, amados hermanos, hablamos de los débiles de la fe, los que recién llegan, y también los hombres que ya están dentro de Dios, hermanos, dentro de su redil santo, para que de esa manera podamos existir y seguir adelante, hermanos, para que Dios nos perdone. Gloria a Dios, amados hermanos.